el canal Paseos por Cancún. Hoy entramos en un tianguis de los coches. Queremos enseñar a ustedes cómo se ve y qué coches tienen. Algo diferente, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal y vamos a preguntar a Alberto si nos puede dar algunos comentarios en algunos coches tal vez. Hoy es un día bonito, hasta ahora que no hay lluvia, está humedad y lo que escuchamos ahora que hay una tormenta Melissa, pero ahora ya es un huracán categoría 4 y parece que se va a pegar ahí por Jamaica. Entonces mis oraciones con la gente de allá, esperamos que todo sale bien para ellos. Ahí anda Alberto viendo las cosas. Bueno, entonces estamos en el tianguis de los autos que se encuentra en Avenida Chacmol, que está frente a Soriana Nichupté y Coppel. Hay varios tianguis de autos que tenemos aquí en Cancún y eso es uno de ellos. Hay uno en Avenida Andrés Quintana Roo, hay uno en Avenida Nichupté. Pues este tianguis ya es bastante famoso aquí porque ya tiene mucho tiempo que existe, entonces puedes encontrar los coches diferentes de buen estado. Vamos a ver, de verdad nunca fuimos aquí caminando, siempre cuando pasamos en el coche en esta área aquí. Y miren, eso es lo que estoy diciendo de las inundaciones, cuánto agua. Es que hoy en la noche llovió también, como a las 3 o algo así de la noche, estaba lluvia. ¿Todos estos aquí también es para vender? Sí. Son muchos también. Yo pensaba que solamente ellos que están allá. No. Y los horarios que manejan aquí son desde las 8 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. Yo creo que no pusieron los coches ahí por el agua. Oye, me estoy atrasada. Tenemos que correr. Algunos coches están muy chistosos. Como de juguete, parece de juguete. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Estos super coches también, yo creo, ¿no? Amigos, aquí estamos en el tianguis de los autos y pues al parecer ahorita todavía a esta hora ya no está tan lleno de vehículos. Normalmente se llena toda esta área y pues ahorita hoy no sé si sea porque pues hay mucha agua estancada en medio del centro de la orilla de los árboles. Pero pues ahorita en esta hora está un poco vacío. Yo creo que todavía le falta más carros.
Pero pues aquí seguimos dando una vuelta a ver qué encontramos. Aunque se ven como son de lujo. Amigos, aquí seguimos. Mira nada más esa qué bonita camioneta color rojo. Muy linda. Pero pues hay que seguirle buscando. Y pues hay que ver cómo se encuentran. Cómo se encuentran los carritos. Ahí se da uno cuenta al irlos viendo cuáles pueda que más o menos estén en buenas condiciones. Y pues echarles una revisadita ya a la carrocería, la motorcito, pues que funcione bien, que no esté todo tembloroso. Y pues pues seguir viendo. Ahí hay para escoger, hay muchos. Están congeladas todas. ¿Y refrescos? ¿Qué refrescos tienes? ¿No tienes refrescos? Sí. A ver, Alberto, ¿me puedes decir, o sea, como tú eres un mecánico y sabes bien de los coches, más o menos bien, ¿qué podrías tú decir, o sea, algún consejo para alguien, por ejemplo, así como yo, ¿no? Que no saben nada, solamente vemos si este coche bonito o no bonito, pero pues sí, algunas cosas yo entiendo que hay que checar, revisar, pero primero, o sea, número uno, ¿qué es importante para ver en el coche, para saber si está bueno o no está bueno? O sea, más o menos, ¿puedes ubicarnos? Pues lo primero que yo lo veo a un coche, antes de ver el motor y el interior, primero voy dando vueltas por fuera y ver en qué circunstancias se encuentra. Si está dañada por fuera la pintura o alguna de esas cosas, revisar las ruedas, y pues después, pues si hay oportunidad de abrir el carro, pues hay que ver también en qué condiciones está por dentro. Si está limpio, pues eso es una buena señal. Y ya si lo ves limpio, entonces sí, pues ok, vamos a echarle un vistazo al motor y ya en el motor te das cuenta. Si se enciende el motor, encienden el motor y pues tú mismo te das cuenta si no tiembla mucho, si se encuentra silencioso la máquina y pues cómo se comporta si prendes el aire acondicionado. Entonces, si se comporta raro cuando prendes el aire acondicionado, mejor huye. Mejor apagarlo. Y pues seguir buscando. Ajá. Sí, es bueno que mencionaste de pintura porque yo veo que a veces algunos coches que se ven un poquito raros unos tiene como unos lugarcitos de la pintura diferente color, ¿no? Y ya sabes como que, ahí estaba algo raro, ¿no? Como que la pintaron o si por lo mejor chocaron el coche o algo así, pero casi no se nota, entonces debes que checarlo muy bien, o sea, verlo muy bien la pintura y todo. Creo que también es importante fijar en un coche cómo están las llantas, en qué condición y el aceite, si tira aceite o no. Pues sí, pero también una de las cosas más importantes también hay que ver que los carros no hayan estado chocados en la parte de atrás ni en la parte de enfrente. Cuando uno se pone enfrente del carro y ve el cofre, uno se da cuenta si ha sido dañado, porque lo ves disparejo, no está cerrado, no cierra parejo, entonces de un lado está más abierto, de otro lado está más cerrado y pues ahí empieza chueco, a no sé. Desconfianza. Sí, claro. Ok, bien. ¿Y cómo tú ves los coches en Cancún en general? Y pues hay muchos que salen muy buenos. Y pues en sí todos los carros fallan, pero pues hay que darles su mantenimiento para que se porten bien. Porque si uno no les da su mantenimiento, pues empiezan a hacer berrinches y ya. Y ya empiezan los problemas. Claro. ¿Para dónde los llevan?
mira. Qué lástima que no fueron por acá. Vamos más cerquita. Wow, está muchísimos. Nunca lo vi tantos caballos aquí en la ciudad. Es este. Ay, sí. ¿De qué es? Son como peregrinaje o algo así. Ay, cuesta más, pero miren los coches decorados, el caballito. ¿Y eso qué significa? 26. ¿Pero por qué están...?
Es que hay muchas tradiciones y hasta que algunas regiones celebran diferentes cosas. No sé si no eres de acá, acá es difícil a veces entender y decir qué significa todo esto. ¿Y usted qué celebra? ¿Yo? No, aquí, o sea, San Juditas Tadeo. ¿Cuál? Tadeo. San Juditas Tadeo. Es una cabalgada por San Juditas Tadeo. Eso dijeron los policías. Ah, ya. ¿Y es hoy o sea? Dijeron que hoy fueron, de hecho, a la iglesia de allá. Es la iglesia. Yo, ok. Sí. Gracias. Lo grabé, ¿está bien? Sí. Ok, subas. Sí. Que no se vea el coche. Amigos, estamos aquí en el tianguis de los coches, ¿no? Y me encontré una señorita muy preciosa, muy bonita. Entonces estoy preguntando a ella, estamos hablando de la vida de Cancún. Y el coche está muy ruidoso ahorita que pasa. Ahorita ya. Entonces, o sea, estaba preguntando a ella qué opina de Cancún, cómo es, o sea, viviendo aquí, cómo es la vida acá. La verdad es que es muy interesante. O sea, tiene de todo un poco, tiene de todo tipo de personas. Hay lugares tanto muy, a lo que le llamarían la chaviza de la high, y muy de la gente rústica, de la gente que tiene un poquito más de trabajo en cuanto a recursos. Pero la verdad es que lo que le comentaba era que aquí, pues la verdad, la unión y la calidez de la gente es muy bonita. Las playas son muy bellas, hay temporadas buenas, hay temporadas malas, como en todos los lugares, pero creo que al final de cuentas lo más importante es que exista diversos tipos de personas y siempre conocer nuevas personas que siempre llegan de todos lados aquí. Es algo muy bonito darse la oportunidad de conocer más allá de lo que estás acostumbrado a ver hoy en día. Muy bien. Y dime, por ejemplo, un problema que tú ves en Cancún, que te gustaría mejorar. Pues yo creo que serían los medios de transporte. O sea, ahorita los medios de transporte son o muy caros o son un tanto aprovechados. No entienden la necesidad de uno como usuario, el tener que transportarse de un lado a otro. La facilidad de los medios es un poco complicado. Ay, Dios. Además de que es la seguridad. ¿Qué pasa? Esto también es un problema. Sí, los ruidos como esos, que justamente uno no puede platicar tranquilamente en la calle. Exactamente. Pues más que nada eso, yo creo que sería uno de los puntos más importantes que hay que mejorar, los medios de transporte que sean seguros y que sean viables para la gente que los necesita realmente. No todos tenemos la posibilidad de adquirir un coche particular, entonces el tener un buen transporte público es algo importante como sociedad. Claro. Y una cosa más, por ejemplo, si alguien está visitando nosotros, ¿qué lugar, de parte de zona hotelera, que sabemos que es bellísimo, ¿no? Playa, sí, vale la pena, pero ¿qué otro lugar en Cancún tú piensas que vale la pena visitar, conocer? Pues yo creo que sería... Mira, qué belleza llegó. Ay, qué bonito. Parte de las tradiciones. Sí, mira qué bello. Y más cerca, mira. Sí, más cerca. Más cerca que por allá cuando fuimos Sí, ahí, donde ¿verdad? estábamos. Ajá. A ver, no. Mira, qué bonito. Yo creo que ya están regresando de la iglesia, ¿no? Por eso están andando. Sí. Aquí. Puede ser. Sí. Pues Bueno. yo creo que aquí en Cancún los mayores atractivos son las playas. Entonces, digamos que inclusive la laguna, que es la laguna Nichupté, es un lugar muy bonito. Cuando no hay tanta lluvia, se tienen colores muy lindos.
hay un jardín que está al lado de una de las playas que a mí me gusta, que es la playa Langosta. Ah, sí. Que ese jardín puedes tener el perfecto spot para una cita, un picnic o lo que quieras y pasar el rato muy, muy tranquilo, muy bonito, sin ningún problema. Perfecto, muy bien. ¿Y te gusta decir tu nombre? Ah, sí, mi nombre es Ocean, de Cancún. Ocean. 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 De Cancún. Qué bonito.